Bien, muchachos, buenos días. De nuevo vamos a empezar. Si alguien más se agrega, lo iremos recibiendo. Antes de empezar la sesión, muchachos, quisiera que me dijeran si tienen algún comentario, alguna pregunta acerca del trabajo que realizaron. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de arreglo de capacitores, un arreglo mixto que combina ya un circuito serie y paralelo. Y vamos a ver los detalles de la práctica que tenemos que realizar para evaluar el segundo parcial. Entonces, muchachos, adelante, ¿alguna pregunta, algún comentario, duda que quieran expresar? No, profesor, bueno, por mi parte no hay ninguna. Bien, gracias, Ayelen. ¿Alguien más quiere comentar algo, muchachos? ¿No hay dudas? No, profe, no No, hay ninguna duda. profe. Gracias. Vamos a empezar a revisar el tema del día de hoy y al final de la sesión vamos a revisar lo que es la cuestión de las prácticas. Vamos a hacer algunos comentarios en relación a las prácticas que entregaron para que no se vuelva a presentar la misma situación y vamos a hacer una introducción a las prácticas que van a realizar. Van a ser dos, igual que en el caso anterior. Lo vamos a comentar al final de esta sesión. Bien, vamos entonces, voy a compartir mi presentación para que revisemos el ejercicio del día de hoy. Vamos a hablar de arreglo de capacitores. Ya trabajamos en la sesión pasada el circuito serie, el circuito paralelo, y el día de hoy vamos a trabajar el circuito mixto, es decir, una combinación de las dos cosas, circuito serie y paralelo. Entonces, bueno, en esta presentación solamente dejé las láminas del circuito serie aquí donde trabajamos y revisamos, determinamos, perdón, las ecuaciones que aplican para cada caso. Solamente voy a repasarlas. Cuando tenemos un circuito serie de capacitores, es decir, que están conectados uno a continuación del otro los capacitores, la forma de calcular la capacitancia total es esta que está marcada aquí, a través de la inversa de la suma de las inversas. Y la característica de esta capacitancia en un circuito serie es que siempre va a ser menor que la menor. Cuando nosotros hacemos esta operación, siempre vamos a obtener un número más pequeño que el más pequeño que pongamos aquí. Entonces, esa es la característica del circuito serie. La capacitancia va a ser menor que la menor. Por otra parte, otra característica de este circuito serie es que la carga total que puede almacenar como arreglo de capacitores en serie, pues va a ser exactamente la misma que puede almacenar cualquiera de los capacitores o que está presente en cada capacitor. Es decir, la carga total va a ser igual a la carga que hay en el capacitor 1, va a ser igual a la carga que hay en el capacitor 2 y va a ser igual a la carga que hay en el capacitor 3 o en el 4 o en el 5, dependiendo cuántos estén conectados en serie. Todos van a tener la misma carga. Esa es otra característica de este circuito serie. Por otra parte, el voltaje que se les aplica para cargarlos, ese voltaje se va a dividir, digamos, se va a repartir entre cada uno de los capacitores, de tal manera que entre cada capacitor, entre sus extremos, sus puntos de conexión, sus bornes, como queramos llamarle, va a existir un voltaje diferente. Entonces, por esa razón, aquí hay marcados tres voltajes diferentes y el voltaje total que se aplica o el que aparece en sus extremos de este arreglo de capacitores, pues va a ser igual a la suma de cada uno de estos voltajes individuales. De igual manera, esta expresión matemática que me relaciona el voltaje, la carga y la capacitancia se aplica de la misma manera para este tipo de circuitos serie. Y para el caso del paralelo veíamos que también tenemos tres ecuaciones características para la carga, la capacitancia y el voltaje.
dependiendo del comportamiento de este circuito, y que también aplica esta relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia. Veíamos que si alimentábamos 3 capacitores en conexión paralelo, la característica de esta conexión paralelo es que uno de los bornes de cada capacitor, todos van conectados a un mismo punto, y el otro de los bornes, todos los bornes de los otros capacitores van a conectados a un mismo punto, de tal manera que todos reciben alimentación de la fuente de manera directa, y eso permite que se carguen cada uno de ellos eléctricamente, es decir, que los electrones se muevan de una placa del capacitor hacia la otra. Entonces, la capacitancia total, o la capacidad que tienen de almacenar carga estos capacitores conectados de esta manera, pues es mayor que en el caso anterior, porque resulta que la capacitancia total de este tipo de circuitos la obtenemos sumando las capacitancias individuales de cada uno de los capacitores. Por otro lado, la carga también, como es posible mover los electrones de una placa a otra sin ningún problema, entonces para los 3 capacitores, entonces la carga total también va a ser mayor que en el caso del circuito serie, y la podemos obtener sumando las cargas individuales que puede almacenar cada uno de estos capacitores. Y finalmente el voltaje total que está aplicado por la fuente, pues se aplica de manera directa a cada capacitor, de tal manera que el voltaje total es igual al voltaje que existe en el capacitor 1, igual al voltaje que existe en el capacitor 2 y igual al voltaje que existe en el capacitor 3. Entonces esas son las 3 características de este circuito, y que debemos recordar para cuando resolvamos un circuito como los que vamos a ver a continuación. Entonces lo que tenemos ahora es un circuito de este tipo. Es una combinación entre serie y paralelo, y vamos a empezar a darle valores para resolverlo. Entonces vamos a suponer que lo vamos a alimentar aquí con un voltaje con una fuente que me va a dar 20 volts, por ejemplo. Y con eso voy a alimentar todo esto que tengo aquí. Son 2, 3, 4, 5 capacitores. Solamente por orden le voy a llamar que este es el capacitor 1, el capacitor 2. Así como acostumbro a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, este sería el capacitor 3. Este sería mi capacitor 4. Y este sería mi capacitor 5. Entonces tengo 5 capacitores conectados de esa manera. Si vemos, ya no es algo tan familiar como un circuito serie, porque aquí tenemos, por ejemplo, para que todos estos estuvieran conectados en serie, este está de más, este capacitor 3 está de más aquí. Y si quisiéramos ver en paralelo, pues tampoco lo podemos identificar fácilmente. Entonces el trabajo para resolver este tipo de circuitos consiste en eso, precisamente, en identificar qué partes del circuito están conectadas en serie, qué partes del circuito están conectadas en paralelo, y entonces resolver de acuerdo a las ecuaciones propias de cada conexión. Vamos a darle valores a estos capacitores, por ejemplo, que sea de 5 microfaradios. El capacitor 2 que sea de 10. El capacitor 3 igual lo vamos a poner de 20 para manejar los mismos valores que antes. 20 microfaradios. Este lo vamos a repetir como 5 microfaradios. Y este finalmente pues le va a tocar de 10 microfaradios. Bien, y ahora entonces, muchachos, la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer primero para poder resolver esto?
En los casos anteriores, muchachos, ¿se acuerdan qué fue lo primero que hicimos? En el circuito serie y paralelo, ¿qué fue lo primero que hicimos para resolver estos? ¿Alguna idea, alguna sugerencia, muchachos? Sacamos la C total. Sacamos la carga eléctrica total y la capacitancia total. Muy bien, las dos cosas, pero primero fue la capacitancia total para poder de ahí sacar efectivamente la carga total. Entonces, efectivamente, muchachos, ese es el primer objetivo, determinar la capacitancia total. El problema es, por ejemplo, que yo aquí, para poder sacar la capacitancia total, solamente lo sé hacer para un circuito serie y para un circuito paralelo. Pero si veo aquí, ya me cuesta más trabajo identificar qué es lo que está en serie, qué es lo que está en paralelo. ¿Alguna sugerencia, alguna idea cómo podemos empezar a hacer eso? Ustedes ya llevaron circuitos de resistores. Sería sumar C2 y C4. C2 y C4. Muy bien. Entonces tenemos que identificar hacia el extremo de la conexión efectivamente cosas que podamos empezar a reducir. Si yo recorro este circuito, por ejemplo, voy a recorrer este circuito a partir del terminal positivo de la fuente y me encuentro el primer capacitor y bueno, el primer capacitor y veo que llegando a este punto hay dos diferentes ramas, entonces este capacitor ya no puede estar en serie con este ni en serie con este porque aquí hay un camino diferente, entonces no puedo trabajar aquí sobre este todavía. Si yo sigo recorriendo el circuito y me voy por esta rama, veo que tal vez este pudiera estar en paralelo con este, pero si yo sigo recorriendo este circuito, veo que también hay otro capacitor aquí, entonces ya no puede estar solamente en paralelo con este, porque ya está otro capacitor aquí implicado, entonces no puedo trabajar sobre este capacitor. Pero si me sigo, como decía el compañero, y veo que encuentro este capacitor 2, y sigo recorriendo el circuito en esta dirección, veo que encuentro que aquí el capacitor 2 y el capacitor 4 están en serie, solamente estos dos, porque cuando llego aquí hay otra vez dos caminos para seguir este circuito. Y entonces lo primero que debo hacer es precisamente identificar esas partes del circuito que yo puedo identificar como circuitos o como partes de un circuito serie o paralelo puro. Entonces, efectivamente, como nos decía el compañero, lo primero es tomar esta parte del circuito y reducirla a una capacitancia equivalente. En este caso, estos dos capacitores, ¿cómo están conectados, muchachos, entre sí? En serie. Sí, gracias, están en serie, efectivamente. Entonces, tendremos que sacar en primera instancia una capacitancia equivalente de esos dos capacitores para poder empezar a reducir este circuito. Y como voy a calcular una capacitancia equivalente, pues lo voy a nombrar como con la combinación de sus subíndices. Esta es la capacitancia equivalente 2 y 4, porque combina el efecto de las capacitancias 2 y la capacitancia 4. Y entonces, ¿cómo la voy a calcular, muchachos? Si están en serie estos capacitores, ¿con qué la calculo? ¿Con qué expresión matemática? Había dicho que cuando es capacitores en serie es 1 sobre 1 sobre 10 microfaradios más 1 sobre 5 microfaradios. Muy bien, vamos a hacerlo primero en letras, la inversa de la capacitancia, en este caso de la capacitancia 2, la inversa de la suma de las inversas, en este caso de la inversa de la capacitancia 2 más la inversa de la capacitancia 4, para que veamos de dónde salen los valores que vamos a poner. Gracias, Cerón. Entonces, si calculamos esta capacitancia equivalente, va a ser 1 sobre la capacitancia 2 de 10 microfaradios, 10 por 10 a la menos 6. Y la capacitancia 4, que es de 5 por 10 a la menos 6. 1 sobre 5 por 10 a la menos 6.
Y entonces hago esta operación, me va a dar 1 sobre 10 me va a dar 0.1. El 10 a la menos 6 al subir al numerador se va a convertir en 10 a la 6. Y a eso le voy a sumar 1 sobre 5 me da 0.2, si no mal me acuerdo. Si me equivoco me dicen, muchachos. 0.2, otra vez por 10 a la 6. Y entonces si yo hago esta operación me va a quedar 1 sobre 0.3, 0.1 más 0.2, 0.3 por 10 a la 6. ¿Alguien me dice cuánto es la inversa de 0.3? 1 sobre 0.3, por favor. Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. 1 sobre 3.3, profesor. 3.33 Ajá, 3.33. y 3, 3, 3, ¿verdad? Gracias. 3.33 por 10 a la menos 6, es decir, 3.33 microfaradios. Y aquí podemos observar, muchachos, eso que ya habíamos comentado y que tenemos que tomar en cuenta para ir verificando nuestros resultados. Que en este caso la capacitancia de estos dos capacitores en su conjunto, como están en serie, la capacitancia total de estos dos capacitores es menor que la menor. La menor aquí era 5 y vemos que eso se cumple con este, porque me da una capacitancia de este arreglo de 3.33 microfaradios, que es menor que 5 microfaradios, que fue el menor que utilizamos aquí. Bien, entonces ya que calculé esta capacitancia equivalente 2.4, este circuito ya no existe como tal. Este circuito se cambia a un circuito equivalente, entonces tengo que redibujar este circuito porque su configuración cambia ahora. Voy a tener ahora otra vez mi capacitor 1 aquí, por acá mi capacitor 3 que no he tocado, por acá mi capacitor 5 que tampoco he tocado, y acá en lugar de estos capacitores 2 y 4 voy a poner un capacitor equivalente que fue este que acabo de calcular, que va a quedar aquí. Y aquí tengo el capacitor 1, el capacitor 3, el capacitor 5, y aquí tengo el capacitor equivalente 2 y 4 que acabo de calcular. Bien, muchachos, entonces así quedaría mi circuito una vez que estos dos capacitores que estaban en serie los reduje a un capacitor equivalente 2,4. Muchachos, ahora pregunto, ¿qué seguiría? Ustedes observan ese circuito, ¿qué puedo hacer? Sumar los paralelos de capacitor 3, de capacitor 2, 4. Muy bien, sumar los paralelos, es decir, yo puedo reducir este circuito nuevamente. Si tomo solamente esta parte del circuito y observo y veo claramente que estos dos capacitores, el capacitor 3 y el equivalente de 2,4, veo claramente que esos están conectados en paralelo y entonces los puedo reducir. Efectivamente, entonces ahora voy a calcular una capacitancia equivalente de estos tres, es decir, le voy a llamar la capacitancia 3, 2, 4, solamente por orden de cómo lo estoy uniendo. Pude decirle 2, 3, 4. Lo importante es que yo sepa que aquí en esto que estoy calculando ahorita está implicado tanto la capacitancia 2 como la 3 y la 4. Entonces, como están en paralelo, muchachos, ¿cómo obtengo esa capacitancia? ¿Cómo lo obtengo, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Opinión o sugerencia? Sumando todos, o sea, C1, bueno, C1, C3 y C2. Fíjese que lo que cerramos aquí en C3 y más C2, 4. 4, entonces únicamente vamos a tomar en cuenta ahorita estos, que son los que están efectivamente en paralelo. Estos ya tienen una conexión diferente con respecto a estos. Entonces, esto que encerramos aquí
es lo que vamos a sumar. Entonces esto va a ser C3, la capacitancia 3 más la capacitancia 4. Perdón, 2, 4 es el equivalente de 2 y 4. Y entonces si quiero calcular la capacitancia equivalente del 2, del 3 y el 4, bueno, ya le puse 3, 2, 4 solamente por orden, pero es lo mismo. Va a ser la capacitancia 3 que dijimos que es de 20 microfaradios, de acuerdo a nuestro diagrama original. 20 microfaradios más el equivalente de la capacitancia 2,4 que calculamos aquí, que son 3.33 microfaradios. Y entonces obtengo que el equivalente de estas dos es 23.33 microfaradios. Bien, muchachos, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, muchachos. ¿Se entiende cómo lo estamos reduciendo? Muchachos. Sí, profe. ¿Vale? Bien, entonces lo que hicimos ahora, después de que hicimos esta operación, nuestro circuito se vuelve a transformar. Nuestro circuito ahora cambia de forma, porque nuestro circuito ahora se va a quedar de esta manera. Aquí voy a tener mi fuente. Voy a tener después mi capacitor 1, que no le he hecho nada. Y después de él voy a tener mi capacitor 2, 3, 4, que es el que acabo de calcular, que va a quedar de esta forma. Y por acá abajo voy a tener mi capacitor 5, que tampoco lo he tocado. Este es mi capacitor 5. Este es mi capacitor 1, que hasta el momento no lo he tocado. Y este que está aquí es el conjunto del capacitor 3, el 2 y el 4. Y entonces yo le llamo el capacitor 2, 3, 4, o 3, 2, 4, 4, 3, 2, es lo mismo. Lo importante es que identificar que en este capacitor están combinados el efecto del 2, el 3 y el 4. Y ya está. Y entonces identifico que cuando yo redibujo este circuito, veo que todos estos capacitores están conectados en serie y ya solamente hay un circuito serie simple. Y entonces pregunto, muchachos, ¿cómo calculo la capacitancia total de este circuito? Como hicimos en capacitor 2 y 4. Así, como hicimos en el capacitor 2 y 4, es decir, calculando la inversa, la suma de las inversas de las capacitancias. Entonces aquí, ahora sí, como ya es la última operación que voy a hacer, esta ya va a ser la capacitancia total. Ya es un circuito serie puro. Entonces ya va a ser la capacitancia total de este circuito y esa va a ser igual a la inversa de la suma de las inversas. A la inversa de la suma de las inversas, de la inversa de la capacitancia 1 más la inversa de la capacitancia 2, 3, 4 más la inversa de la capacitancia 5, que es la otra que está implicada en este circuito. Y entonces si hago esta operación, pues obtengo la capacitancia total. Voy a sustituir sus valores, es la inversa de la suma de las inversas de 1 sobre el capacitor 1 de 5 microfaradios, 5 por 10 a la menos 6, más el capacitor, la inversa del capacitor 3, que quedamos que era de, perdón, 2, 3, 4, que era de 23.33, inversa de 23.33 por 10 a la menos 6, más la inversa del capacitor 5, que dijimos que era nuevamente de 10 microfaradios, 1 por 10 a la 1 entre 10 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a realizar esta operación.
Si me apoyan con sus calculadores, muchachos, la capacitancia total va a ser entonces igual a 1, la inversa de 1 sobre 5 son 0.2. El 10 a la menos 6 al subirse al numerador se convierte en 10 a la 6. Y a eso le voy a sumar 1 sobre 23.3, muchachos, ¿cuánto es? Díganme. 0. ¿Qué? 0.04. 0.04. Ok, gracias. 0.04 por 10 a la 6 también. Y nuevamente 1 sobre 10 pues va a ser 0.1 por 10 a la 6. Y tengo tres cantidades elevadas por 10 a la 6, entonces las puedo sumar directamente. De tal manera que esto me va a dar 1 sobre punto 2 y punto 1, punto 3, punto 34. 0.34 por 10 a la 6. Muchachos, ¿alguien me dice cuánto es la inversa de 0.34? 2.94. Gracias. 2.94. Ok. 2.94 por 10 a la menos 6. Es decir, 2.94 microfaradios. .94. Bien. Entonces ahí, muchachos, ya calculé mi capacitancia total. Si se dan cuenta, aquí nuevamente puedo corroborar que efectivamente al final tuve un circuito serie en el cual había capacitores de 5, de 3.33, no, perdón, de 23.33 y de 10 microfaradios. Y la capacitancia total que obtuve es de 2.94 microfaradios. Eso me confirma que mi cálculo es adecuado porque esto es menor que 5 microfaradios, que de hecho es el menor capacitor que sumé aquí. Entonces es una manera de corroborar que mi cálculo va bien. Entonces, muchachos, ese es el procedimiento que debo de seguir siempre para reducir estos circuitos. Siempre voy a tratar de reducirlo a que me quede al final un circuito serie o un circuito paralelo puro para poder calcular la capacitancia total. En este caso me dio un circuito serie, pero pudiera ser el caso que al empezar a reducir obtenga como resultado un circuito paralelo. También es válido y es posible que ocurra de esa manera. Entonces, ya que tengo una capacitancia total, ahora sí, ¿qué seguiría si tengo ya una capacitancia total que puedo calcular? ¿Carga eléctrica era? La carga eléctrica, la carga total. Entonces voy a recordar que la vaca me daba queso y crema. Y entonces si quiero calcular el queso, pues aquí lo voy a calcular. Voltaje sobre por capacitor. Ajá, es el voltaje por la capacitancia. Y entonces, como quiero calcular la carga total, pues va a ser el voltaje total por la capacitancia total. De esa manera calculo esta carga total. Entonces mi carga total de este circuito, la carga que puede almacenar este circuito completo, así con 5 capacitores, pues va a ser el voltaje total, que en este caso van a ser de 20 volts, multiplicada por la capacitancia total que acabamos de calcular acá del lado derecho, de 2.94 microfaradios. Y de esa manera obtengo que la carga total va a ser igual a, ¿cuánto es 20 por 2.94, muchachos? 29.58.8. Sí. Gracias. 58.8. Los micros no les hice nada, entonces los paso tal cual. Y sé que esta es carga, pues entonces la unidad son coulombs.
58.8 microcoulombs. Esa es la carga total que puede almacenar perdón, este circuito. Me quedé pensando. Entonces, pues realmente muchachos, aquí la verdad es que me pudieran preguntar muchas cosas de este circuito, incluso me pudieran pedir todos los parámetros que pueda yo sacar de este circuito, tal vez los voltajes individuales en cada capacitor, las cargas individuales en cada capacitor, las energías en cada capacitor. Pero bueno, vamos a suponer que solamente me van a pedir algunas cosas. Voy a suponer que me piden, por ejemplo, el voltaje aquí en el capacitor 4. Esto que estoy poniendo en verde son las cuestiones que me piden. Y que me piden además la carga en el capacitor, no. La carga no. Que me piden además la energía, por ejemplo, en el capacitor, la energía del capacitor 1, la energía potencial del capacitor 1, y además me piden, por ejemplo, la carga en el capacitor 3. Entonces, muchachos, yo pregunto, así como estamos ahorita, con los datos que tenemos hasta ahorita, ¿podría calcular alguna de estas cosas? Por ejemplo, la energía potencial en el primer capacitor. ¿Creen que podamos? Sí, sí se puede. ¿De qué manera podría ser? ¿Alguna idea? Carga eléctrica por voltaje sobre 2. Bien, vamos a ver entonces que si quisiéramos calcular la energía potencial 1, tendría que ser, ¿dices carga por voltaje? ¿Sí es carga por voltaje? ¿Sobre 2? Sí, Sí. Ok, gracias. Entonces, si quisiéramos calcular la energía potencial 1, tendría que ser la carga 1 por el voltaje 1 dividido entre 2. Ok, la carga 1, pues es posible que sí la conozca, porque si veo aquí, la carga 1 es la que está en el capacitor 1. Esa sería la carga que estuviera aquí. Aquí estaría la carga 1 en este capacitor, y veo, y si recuerdo, que en un circuito serie la carga es igual en todos los capacitores, pues identifico que esta carga 1 sería exactamente igual a la carga total, esta que calculé aquí. Entonces, es posible que tenga ya este dato sin problema. Pero me hace falta otra cosa, necesito el voltaje 1. Y el voltaje 1 es el que se presenta entre los bornes de este capacitor 1. Y ese todavía no lo tengo. Aquí tendría, lo voy a poner aquí abajo, aquí tendría que determinar el voltaje 1, es decir, el voltaje entre los bornes de este capacitor. Eso todavía no lo tengo, necesitaría yo determinarlo. ¿No? Muchachos. Mejor ocuparía la de Q cuadrado sobre 2 por C, creo que, para que no ocupe el voltaje. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la otra, me dices? Es energía potencial. Es igual a cuadrada. ¿A qué, perdón? Q cuadrada. Q cuadrada. La carga al cuadrado, sí. Cuadrado sobre 2 por C. 2 veces la capacitancia, ¿ok? En este caso, me sirve, sí, porque como no conozco el voltaje, y conozco ya la carga, y conozco la capacitancia, pues puedo calcular esta energía sin ningún problema. Entonces, bueno, pudiera hacerlo así. Está bien, vamos a calcularla y vamos a ver que también podemos hacerlo de la otra manera. Eventualmente lo tendríamos que hacer de la otra manera. Pero bueno, vamos a hacerlo en este momento así como
propone el compañero. Como ya conozco la carga de este capacitor, sé porque sé que es la misma de este circuito serie, y es esta que calculé aquí, que es la carga total. Entonces voy a sustituir ese valor aquí, 58.8 microcoulombs. Microcoulombs, esta va elevada al cuadrado y va dividida entre 2 veces la capacitancia. Y este capacitor es un capacitor de 5 microfaradios. 5 microfaradios. Y entonces, ayúdenme muchos con sus calculadoras. ¿Cuánto es 58.8 al cuadrado? $3,457.44. 3,457.44. Sí. Sí. Gracias. Esta es una coma. Y entonces, bueno, aquí los micros con este cuadro se van a ir. Aquí no hay micros, los micros quedan aquí arriba. Y al dividirla entre 10, pues eso me va a dar 345.744. 345.744. Lo dividí entre 10 porque fue el resultado de multiplicar 2 por 5 microfaradios. Y entonces esto me da 345.74 microjoules de energía. Esa es la energía que puede almacenar este capacitor 1.